Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Estaremos hoy revisando la tercera parte del capítulo 11 con relación a la restauración de Israel, porque el plan de Dios de salvar solamente a un remanente en el tiempo presente. ¿Qué significa esto? Que visto ya los versículos del 15 al 21, en los que estaremos continuando este momento, se refiere a los gentiles, sí. El rechazo de Jesús por parte de los judíos fue hecha bendición para ti, pero considera que tan grande será su aceptación de Jesús. Esto es lo que hoy nosotros vamos a seguir revisando con relación a estos versículos. Pero para tener más claro, vamos a leer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Del versículo 15 al 21. La palabra de Dios dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si tú te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esta es la bendita palabra de Dios. Ahora, con relación a todo esto, ¿qué es lo que dice la palabra? Algunas de las ramas siendo olivos silvestres. Ahora, en este punto es muy importante darnos cuenta que primero, la imagen del árbol y de las ramas, Pablo le recuerda a los gentiles cristianos que es únicamente por la gracia de Dios que ellos pueden ser injertados en el árbol de Dios, cuya raíz es Israel. Mire, esto es tan importante que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué? Hay muchos cristianos o gentiles que menosprecian al pueblo judío. Pero recuerde, nosotros estamos injertados en el árbol de Dios, cuya raíz es Israel. Aquí nosotros tenemos un comentario de Morris con relación a todo esto. Dice, cuando un viejo olivo perdía su vigor, parece que un remedio en la antigüedad era cortar las ramas que estaban por caerse e injertar brotes de olivo silvestre. Se decía que el resultado era el vigor del árbol que se moría. Ahora, referente a todo esto, aquí nosotros también vamos a recordar precisamente uno de los injertos que Dios hizo de una mujer moabita llamada Ruth en el olivo de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recordar? Que también está citado en Morris. Dice, en el Talmud judío se habla de Ruth, la moabita, con un brote piadoso injertado en Israel. Aquí nosotros vemos entonces que no es solamente en el Nuevo Testamento, no es solamente cuando Pablo está hablando, sino que definitivamente Dios esto lo tenía previsto aún antes. Él ya empezó a injertar. ¿Por qué?
también nosotros debemos recordar esta parte de lo que dice la Biblia que acabamos de leer. No te jactes contra las ramas. No sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Para que los gentiles no se sientan superiores a los judíos, Pablo también les recuerda que la raíz sustenta a las ramas y no al revés. Es muy importante nosotros valorar exactamente de cómo Dios hizo y quién realmente es su pueblo. Ahora, vamos a recordar esto, que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Por esta razón es que hoy estamos de pie. No son por obras, es única y exclusivamente por la gracia de nuestro Dios. Recordando lo que está escrito, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿A qué se refiere? A las ramas naturales que salió del olivo o del olivo de Dios. Pero tú, por la fe, estás en pie, refiriéndose precisamente al pueblo gentil, que únicamente por la gracia y bondad de Dios nosotros nos mantenemos. Además, cualquier gentil que es parte del árbol de Dios está allí solamente por fe, no por obras o por méritos. Si los gentiles son incrédulos, serán cortados, como lo fueron los israelitas incrédulos. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos muy claro de cómo debe ser nuestro comportamiento y, sobre todo, nuestro permanente agradecimiento a Dios por su infinita misericordia. Más adelante, los versículos del 22 al 24 dice que la aplicación del propósito de Dios en el rechazo de Israel, que los gentiles puedan ser alcanzados. Repito, aplicación del propósito de Dios en el rechazo de Israel, que los gentiles puedan ser alcanzados. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Con esto aquí nosotros claramente podemos ver de cómo obra Dios con su infinita misericordia y provocando aquí la restauración de Israel, la restauración de su pueblo, que en el plan de Dios tiene salvar a todos. Pero aquí vamos a ver, mira pues, la bondad y la severidad de Dios. ¿A qué se refiere esto? Pablo enfatiza la necesidad de permanecer en esa bondad, no en el sentido de salvación por obras, sino continuando en la gracia de Dios y su bondad para con nosotros. Es muy importante recalcar en esto, porque es una relación de permanencia continua. Esta idea de permanencia continua en el árbol también es expresada allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Pero hoy vamos a citar únicamente el versículo 5 como un resumen a toda esta parte que está escrita en la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva
mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí lo dice de una forma muy general a todos los que fueron injertados o reinjertados. Si nosotros permanecemos en el Señor y el Señor permanece en nosotros, con seguridad daremos mucho fruto. Vemos también otro comentario de Murray. Él dice, la cláusula condicional en este versículo dice, si permaneces en esa bondad, es un recordatorio de que no hay seguridad en el lazo del Evangelio aparte de la perseverancia. No hay tal cosa como la continuación en el favor de Dios, a pesar de la apostasía. El alcance de salvación de Dios y su paciencia son correlativas. Permítame repetir nuevamente la última parte. No hay tal cosa como la continuación en el favor de Dios, a pesar de la apostasía. El alcance de salvación de Dios y su paciencia son correlativas. Bien, entonces, si nosotros estamos hablando de todo esto, recordemos también que definitivamente poderoso es Dios para volverlos a injertar. Por su infinita misericordia, por su infinita bondad. Y si Israel fue cortado, recuerde esto, debido a su incredulidad, pueden ser injertados de nuevo si no permanecieren en incredulidad. Qué maravilloso es Dios y cómo realmente tiene paciencia en su infinito amor para dar otra nueva oportunidad. Evidentemente aquí vemos, dice Morris, evidentemente algunos creyentes gentiles estaban tentados en pensar que no había futuro para Israel. Ella había rechazado el Evangelio y ahora había pasado a los gentiles. Así lo tenemos muy claro. Israel estaba acabada, rechazada, desterrada, pero Dios los había escogido a ellos en su lugar. En este tipo de jactancia al que se opone Pablo. Pues aquí nosotros vemos claramente cómo Dios obra y Dios en su infinita misericordia nos está mostrando que definitivamente Él lo que anhela es que seamos siempre parte de esa vid de Dios. Aquí hay una pregunta. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Habíamos visto anteriormente lo que se menciona a través de Pablo. Pero dice, si los gentiles parecían injertarse fácilmente en el árbol de Dios, sabemos que no será difícil para Dios injertar las ramas naturales en el árbol. También podemos suponer que las ramas naturales tendrán el potencial de dar mucho fruto. Recordemos lo que se menciona en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Que si nosotros permanecemos en Él y en Él nosotros, daremos mucho fruto. Es esto lo que está diciendo aquí Pablo también. Más adelante tenemos los versículos 25 al 27 con relación a la promesa de que todo Israel será salvo. Esto lo estaremos viendo o desarrollando la próxima semana. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de esta parte y de esta semana. Que el Señor bendiga poderosamente y esperamos contar con usted la próxima semana.